Supercrack Estrella presenta el peligro sobre el que advierte el Papa Francisco: la escasez de agua en Siberia. Hace algunos años, estando en Baviera, un experto en materia de crisis me comentó que el gran apocalipsis para el mundo sería la escasez de agua en el mundo. Yo le comenté diciendo una de esas frases que siempre se suele decir: el agua es lo más necesario del mundo. Creo que no entiendes, amigo, la gravedad de lo que te digo, me contestó. Pero si algún día tienes que matar para conseguir agua, recordarás esta conversación. En estos días estamos viendo en las noticias el incendio de Paradise, el más mortal de la historia de California, con al menos 42 muertos y 200 desaparecidos. No es nada nuevo, pero cada vez estamos viendo esta noticia más, un síntoma de que lo que comentó aquel hombre en Baviera está cerca de ser ya una realidad. Desde finales de 2017, California se ha dado cuenta de que los incendios se han hecho cada vez mayores y más destructivos. Los fuegos baten récords en pocos meses. El gobernador del estado, Jerry Brown, llamó a esta situación la nueva normalidad el pasado diciembre. El domingo quiso matizarse y dijo que era la nueva anormalidad, que atribuye a que las temporadas de calor son cada vez más calurosas y los vientos de otoño cada vez más fuertes. El consenso científico es que California está sufriendo las consecuencias del cambio climático, pero más a largo plazo. Estos fuegos se producen después de que hubiera 5 años de grave sequía, seguidos por un año muy húmedo, que dejaron el campo lleno de combustible de matorral, además de miles de árboles muertos. El campo de California es una pirolista para arder en cualquier momento, a lo que se suma la sequedad extrema e inusual. 36 millones de personas en Estados Unidos podrían tener problemas de agua antes de lo que creen, y no todos están preparados. El Colorado no es el más grande ni el más caudaloso de los ríos de Estados Unidos, pero da agua a cerca de 1 de cada 10 estadounidenses, la mayoría hispanos. 7 estados y 2 países viven en pugna constante por administrar su cuota de agua. Y aunque está claro que todos quisieran más, la alarmante realidad es que cada vez hay menos, mucho menos, y el cambio climático promete empeorar la situación. En el Día del Agua, una historia que aspira a alertar a millones a tomar mejores decisiones. La situación actual preocupa a las autoridades. El uso del agua del río, la población que la usa y las temperaturas globales van en aumento creciente y acelerado, y como consecuencia de ello no solo se disminuye el caudal del río, por uso y evaporación, sino también hay menos lluvias y nieve para alimentarlo. En resumen, huele a peligro y no hay demasiadas, o suficientes, alternativas en proceso. El sistema del río Colorado enfrenta la peor sequía registrada. El nivel del agua del lago Mead, que sirve como el principal reservorio de agua del sur de Nevada, y que proviene del río, ha caído más de 130 pies desde enero de 2000, explica Univision Bronson Mack, portavoz de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada. Esto por sí solo ya es un reto muy grande, pero lo es aún más si se entiende que hay menos agua en la realidad de lo que existe en el acuerdo que reparte su agua. Por eso, desde hace rato los inventarios anuales del agua del río no están cerrando bien. Cada año la parte baja del Colorado utiliza un promedio de 1,2 millones de acres-pies de agua más de lo que recibe naturalmente desde los flujos de la cuenca superior del río Colorado. Dicho en otras palabras, en el sur se saca bastante más agua del río de la que recibe del norte. Esa cantidad, 1,2 millones de acres-pies de agua, es la que se requiere para abastecer a 2,5 millones de hogares en el suroeste de Estados Unidos. No es posible no darles agua a ellos. El agua es una necesidad de primer orden para todas las actividades. Sin agua se afecta todo el ecosistema y también nuestras tradiciones y estilos de vida, explicó. Pero, ¿de dónde sale esa agua si no es del río? Esta agua proviene de una suerte de cuenta de ahorros, es decir, de agua del río que fue recogida y acumulada en enormes represas durante las décadas pasadas, cuando la demanda de agua era mucho menor. Esta agua es la que ha permitido que nadie se quede sin agua hasta ahora. Pero como pasa con todos los ahorros que se usan sin depositarles más, la cuenta se está vaciando. Los reservorios conocidos como el lago Powell y el lago Mead se enfrentan actualmente a mínimos históricos, están al 56 y 41% de su capacidad, respectivamente, según el último reporte de hidrología en la cuenca del río Colorado. Y es que solo por causa de la evaporación estos reservorios de agua ya pierden 1,8 millones de acres-pies de agua al año, una cantidad que equivale a cerca del 13% del flujo anual del río. Los planes y tecnología para reponer el agua no han avanzado tan rápidamente para lograr recuperarlos, y la nieve y la lluvia tampoco han contribuido lo que se deseaba. Y entonces, ¿hasta cuándo puede aguantar el sistema del río Colorado gastarse toda la cuenta de ahorros de agua? Y si eso sucede, ¿quiénes serán los primeros en tener sed?
las apuestas del agua y los juegos de poder. Todos los actores o estados involucrados en administrar la cuenca baja del río Colorado coinciden que cada gota de agua cuenta ahora más que nunca, pero la pugna sigue siendo que cada quien sigue defendiendo su derecho a implementar su propia manera de contar cuánta agua necesita, a su conveniencia. Por esta razón ya se está preparando la guerra global por tener el agua. En esta guerra del agua, Siberia está en el ojo del huracán por tener el lago con más agua dulce del mundo, o en el ojo de las élites. Suena fuerte porque Siberia es de Rusia. Y tomar Siberia por la fuerza sería como destruir el mundo en una guerra. Pero si piensas que estoy exagerando en mi canal Supercrack Estrella, entonces escucha a los únicos que saben todo en el mundo. Los que de verdad tienen toda la información de todo, el poder en la sombra del Vaticano, nadie conoce mejor que ellos todo lo que se cuece en el mundo. Y ellos lo dicen abiertamente: el agua será la madre de todas las batallas. No hay fecha, pero está claro que nos estamos acercando. Se puede ver en cosas como el incendio de California. Lo está diciendo el poder más grande del mundo, el Vaticano. El día está cerca. Tercera Guerra Mundial por el agua. El peligro sobre el que advierte el Papa Francisco. Por cierto, esta noticia es de este año 2017 por si piensas que es vieja. El pontífice dijo que el agua podrá engendrar una tercera guerra mundial, en el marco de un seminario por el derecho al elemento vital. Louis Lieberman, director del espacio académico inspirado por el Papa que organizó el encuentro, analizó la situación en el Día Mundial del Agua. Me pregunto si en esta tercera guerra mundial en pedacitos que vivimos, no estamos en camino de la tercera guerra mundial por el agua, dijo el Papa. Si lo dice el que conoce todos los secretos, ya puedes imaginar lo jodido que estamos. El 24 de febrero el Papa Francisco clausuraba un seminario de derecho al agua con una frase de repercusión mundial. Me pregunto si en esta tercera guerra mundial en pedacitos que vivimos, no estamos en camino de la tercera guerra mundial por el agua. La declaración fue acompañada por la cruel estadística: cada día 1000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua, millones de personas consumen agua contaminada, y por un reclamo absoluto: garantizar el acceso al agua potable y segura, un derecho humano básico y una de las cuestiones nodales en el mundo actual. Louis Lieberman organizó ese seminario. Fundador y director general de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro, un espacio académico plural de Argentina inspirado por el Papa, coordinó el cónclave en comunión con la Pontificia Academia de Ciencias, en el que se pronunciaron contra la degradación del medio ambiente provocado por sistemas económicos y productivos con modos de uso y de consumo irresponsables. La estridencia en la expresión del sumo pontífice recobró relevancia en honor a la fecha. El 22 de marzo, efeméride del Día Mundial del Agua. El Papa estaba planteando una alerta, una necesidad de hacer algo, estaba haciendo un análisis geopolítico de un conflicto global. La inclusión, la producción de alimentos, el cambio climático, ponen en debate situaciones de crisis. El agua puede ser el punto de partida para atender estos órdenes, analizó el antropólogo Lieberman. En diálogo con Infobae, el especialista desmenuzó las consignas de esta fecha. Tener un día mundial sirve si no lo dejamos en el formato efeméride, sirve si la efeméride se transforma en hito, que vincula un año tras otro metas concretas, que promuevan el aumento en el acceso al agua y garanticen el derecho a la misma. Si no, quedaría solo una acción declamativa. Lieberman calificó de la problemática como una discusión geopolítica, no meramente ambientalista. Y encontró responsables múltiples. El problema es integral y por lo tanto el primer orden hay que fijarlo en el Estado y en las políticas de Estado, dado que es el garante de los derechos. Pero no es el único ni tampoco es el gobierno, es más complejo. Hay distintos niveles de intervención comunitaria, de actores económicos que no son menores. Los estados, las corporaciones, los trabajadores, los usuarios, los educadores, cada uno es responsable en su función espacio-tiempo de que este derecho sea respetado por todos. El profesional encontró algunos espacios que están experimentando un cambio cultural de concientización. Destacó que los trabajadores del agua y saneamiento no desarrollan solo tareas operativas, realmente consagran en sus labores un ejercicio de ciudadanía, reveló. Valoró la actitud de los jóvenes, un jugador interesante para comprender la situación de conflicto. Y advirtió las deudas culturales en la comprensión cabal del fenómeno. Lo que no hay es una generosa sistematización del análisis del problema. Cada uno vive en su fragmento, en su pedacito. Lo que hace nos falta es construir espacios de diálogo para comprender en común el problema que enfrentamos.
Louis Lieberman recalcó que urge garantizar el derecho humano al agua y que es menester propiciar un cambio cultural en torno al reconocimiento del otro y la defensa del recurso y de los ecosistemas. La misma tónica que recordó el Papa Francisco en su discurso. El respeto del agua es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. ¿Cuáles son los países con las mayores reservas de agua dulce? Una noticia a la que hay que prestarle mucha atención, ya que hablar de agua, hoy en día, es hablar de supervivencia. A raíz de la amenaza de la escasez de agua a nivel mundial, el portal Vestifinance se ha centrado en elaborar una lista con los países que poseen grandes reservas de recursos hídricos. Muchas son las razones por las que, probablemente, el agua comenzará a escasear. Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2015, la urbanización, el crecimiento demográfico y el aumento de la demanda de agua para la producción de alimentos, la energía y la industria, serán las principales razones de un futuro déficit del 40% en el suministro de agua. Pero no todos los países son capaces de satisfacer una demanda tan alta de agua. Mientras muchas personas viven en regiones que gozan con abundantes recursos, otras, por el contrario, sufren media o aguda carencia de agua. Este es el ranking de los países con las mayores reservas de agua dulce, según el citado portal. 1. Birmania. Este país cuenta con 1080 kilómetros cúbicos de agua, o 23.300 metros cúbicos por persona. Los ríos Birmania se originan en las montañas, pero más del 80% del agua se reciben por las lluvias. 2. Venezuela, 1.320 kilómetros 3, o 60.300 metros 3 per cápita. Casi la mitad de los 1.000 ríos venezolanos acaban en el Orinoco, el tercer mayor río de América Latina. 3. La India, 2.085 kilómetros 3, o 2.200 metros 3 per cápita. El país cuenta con una gran cantidad de ríos que, en su mayoría, sirven como una importante fuente de irrigación. Glaciares y nieves perpetuas ocupan unos 40.000 kilómetros 2. 4. Bangladesh. 2.360 kilómetros 3, o 19.600 metros 3 por persona. Es uno de los países que más densa población tiene, en mucho debido a la fertilidad del delta del río Ganges, así como inundaciones regulares causadas por lluvias monzónicas. 5. Estados Unidos. 2.480 kilómetros 3, o 2.400 metros 3 per cápita. El país de Norteamérica se caracteriza por sus amplios espacios de ríos y lagos. 6. Indonesia. 2.530 kilómetros 3, o 12.200 metros 3 por persona. El territorio indonesio cuenta con gran cantidad de precipitaciones todo el año, aprovechados muy bien en el sistema de irrigación. 7. China. 2.800 kilómetros 3, o 2.300 metros 3 por persona. El gigante asiático cuenta con el 506% de las reservas de agua mundiales. 8. Canadá. 2.900 kilómetros 3, o 98.500 metros 3 por persona. Canadá cuenta con el 7% de los recursos globales renovables de agua dulce y menos del 1% de la población mundial. 9. Rusia. 4.500 kilómetros 3, o 30.500 metros 3 por persona. El país es bañado por 12 mares de 3 océanos, además de tener un mar interno, el Caspio. Cuenta con más de 2,5 millones de ríos y más de 2 millones de lagos. 10. Brasil. 6.950 kilómetros 3, o 43.000 metros 3 per persona. La riqueza acuática Brasil se debe a una enorme cantidad de ríos, entre los que destaca es el majestuoso Amazonas, el más largo y más caudaloso del mundo. ¿Por qué Siberia es tan importante en este poder por el agua? Lago Baikal. Situado al sudeste de Siberia, este lago tiene una superficie de 3.150.000 hectáreas y es el más antiguo, 25 millones de años, y profundo del mundo, 1.700 metros. Contiene el 20% del agua dulce no helada de la Tierra. Debido a su antigüedad y aislamiento posee una de las faunas de agua dulce más ricas y singulares del planeta. Hasta el año 2008 su base no fue explorada cuando unos batiscafos, pequeños submarinos, rusos llegaron a explorar su fondo. Es un lago que tiene una antigüedad de 25 millones de años. Este factor hace que tenga un ecosistema propio. Cuenta con la única foca de agua dulce existente. En extensión no es el lago más grande del mundo, es el séptimo, pero su volumen de agua es de largo el más grande. ¿Pero crees que alguien estaría tan loco como para invadir Siberia por tener este agua?
Una forma aguda de delirio. Amenazan arrebatarle a Rusia San Petersburgo y ciudades de Siberia. En caso de que Rusia atacara a Estonia, el país euroasiático podría perder las ciudades de Omsk y Tomsk en Siberia y, sobre todo, San Petersburgo, declaró el expresidente estonio, Toomas Hendrik Ilves, en una entrevista al medio Europeiskaya Pravda. Los políticos rusos comentaron las declaraciones del exmandatario. Por si piensas que esta noticia es vieja, es de junio del 2018. El ex líder del país reconoció que no existe una amenaza militar rusa para Estonia en la actualidad, pero aseveró que esta es una de las ventajas de la membresía de su país en la OTAN. Claro que Rusia puede atacar Estonia, pero en este caso podría perder pronto Omsk y Tomsk, sin mencionar la ciudad de San Petersburgo, declaró Ilves. Asimismo, el ex líder estonio señaló que la amenaza por parte de Rusia, según declaró, radica en desacreditar a Estonia, lo que lleva haciendo desde hace 27 años. Cabe señalar que Omsk y Tomsk están situadas a unos 3.000 kilómetros de la frontera rusa con Estonia, que es más o menos la misma distancia que entre Estonia y Madrid. Entre tanto, San Petersburgo se ubica a unos 150 kilómetros de la frontera con Estonia. Es difícil observar la etiqueta diplomática. El expresidente estonio está delirando cuando habla de la posibilidad de que Rusia pierda sus ciudades en caso de que atacara el país báltico, declaró vicepresidente del Comité de la Duma Estatal Cámara Baja del Parlamento ruso para la Ciencia y la Educación, el diputado de la región de Omsk, Oleg Smolin. Es difícil observar la etiqueta diplomática. Creo que es una forma aguda de delirio. Primero, las declaraciones acerca de un posible ataque ruso contra Estonia tienen como objetivo atormentar a su propia población. Segundo, si esta locura tuviera lugar y Rusia atacara a Estonia, esta última no podría atacar ni Omsk, ni Tomsk. Espero que la OTAN no esté tan loca como Estonia, proclamó. Una demonización artificial de la imagen de Rusia. Rusia no amenaza a Estonia, ni tiene planes de atacarla, mientras las declaraciones sobre un posible ataque por parte de Rusia tienen como meta demonizar la imagen de Rusia, manifestó el presidente del Comité de la Duma Estatal para Asuntos Extranjeros, Leonid Slutsky. Las declaraciones del expresidente de Estonia sobre la posible pérdida de San Petersburgo, Tomsk y Omsk son bastante extrañas, por no decir dementes. Rusia no amenaza ni planea atacar Estonia. Todas estas discusiones son un nuevo mito encaminado a la demonización artificial de la imagen de Rusia, profundizó el parlamentario. Si imagináramos que una confrontación como esta fuera real, ¿acaso quedarían dudas acerca del desenlace de tal operación? Es poco probable que Rusia necesite contar sus bajas en esta, dijo Slutsky a los periodistas. Un vecino pacífico. La seguridad de Estonia no se debe a su membresía en la OTAN, sino a la política pacífica de Rusia, que no tiene intenciones de atacar a nadie, comentó el vicepresidente del Comité de la Duma Estatal de Defensa Andrei Krasov. Rusia mantiene relaciones amistosas con todos los países, pero las mantiene en condiciones mutuamente beneficiosas, es decir, cuando la otra parte también escucha a Rusia, cuando hay un diálogo bilateral. La seguridad de Estonia no se debe a su membresía en la OTAN, sino a que tiene un vecino pacífico como Rusia, explicó el político. Los políticos occidentales suelen hacer declaraciones acerca de la supuesta amenaza rusa. Sobre todo, los políticos de los países bálticos y de Polonia son los que emplean esta retórica más a menudo. Moscú, a su vez, en reiteradas ocasiones subrayó que no va a atacar a ninguno de los países de la OTAN. Según opina el canciller ruso Sergei Lavrov, la OTAN sabe bien que Moscú no tiene planes de atacar a nadie, pero sigue usando este tipo de retórica para justificar el despliegue de sus tropas y armamento cerca de los límites de Rusia. Pero si lo piensas bien, estas declaraciones puede que escondan algo más. ¿Te imaginas que puede ser, si amigos de Supercrack estrella el agua? Las declaraciones del expresidente de Estonia sobre la posible pérdida de San Petersburgo, Tomsk y Omsk son bastante extrañas, por no decir dementes. Pero si piensas en todo lo aquí expuesto sobre el agua, quizás no tanto. Se están preparando y solo espero equivocarme porque esto sería muy pero que muy malo para todos en general. Las guerras por el agua serán más cruentas que las guerras por el petróleo. La escasez de agua potable puede provocar en un futuro próximo nuevos conflictos armados que serán más intensos que los desatados para controlar los recursos energéticos, creen los expertos. Hoy en día, alrededor de 700 millones de personas en 43 países sufren las consecuencias de la escasez de agua. En 2025, debido al cambio climático global y al crecimiento de la población en todo el planeta, esta cifra superará los 3.000 millones. Según los expertos, el principal desencadenante de los futuros conflictos será la desigual distribución de los recursos hídricos.
Los lugares donde existe mayor escasez de agua en el mundo son Oriente Medio, China, India, Asia Central y África Central y Oriental. Para los países del continente africano el acceso al agua dulce es una cuestión de seguridad nacional, por lo que la decisión de Etiopía de construir en el Nilo una gran central hidroeléctrica causó un fuerte descontento por parte de Egipto, subraya la profesora del Departamento de Estudios Orientales del Instituto Estatal de Moscú de Relaciones Internacionales, Marina Sapronova. En Egipto temen que después de la construcción de la presa el país pierda una cuarta parte de sus recursos acuáticos. Casi el 98% de la población vive en el Valle del Nilo. En consecuencia, no estamos solo ante una cuestión de seguridad alimentaria, sino también de producción industrial y seguridad nacional, afirma la profesora. En una reciente entrevista en la emisora rusa Vestifm, el presidente del Instituto de Oriente Próximo de la Academia de las Ciencias de Rusia, Yevgeny Satanovsky, advirtió: Egipto se está preparando para un feroz ataque por las aguas del Nilo. Hemos asistido a la formación de una alianza contra Etiopía integrada por Egipto, Sudán y Eritrea. Además, Etiopía tendrá problemas con Somalia y Ogadén, una región musulmana de mayoría somalí en Etiopía, cree el experto. El motor de esta alianza es Arabia Saudita, que de este modo está creando también una alianza contra E.U. porque sustituye a este país como suministrador de armas en el mercado egipcio, explica. Al mismo tiempo, la alianza contra Etiopía puede ser uno de los indicios de que en África se avecina una gran guerra que, probablemente, se desate poco después de que Etiopía ponga en funcionamiento su central hidroeléctrica en 2017. Además, la guerra por el agua será mucho peor que una guerra por la energía. Las personas pueden vivir sin petróleo, pero no pueden sobrevivir sin agua. Ya están montando las bases subterráneas donde protegerse de lo que parece que se acerca en California. En Santa Mónica, el mismo lugar donde hoy ocurren los incendios, hay una base para esto. Misteriosa base alien subacuática descubierta en Malibú, California. Una base submarina ha sido descubierta frente a las costas de Malibú, Cape Point Dume, que parece ser el santo grial de los investigadores OVNI que la han estado buscando en los últimos 40 años. La estructura, que parece una meseta, tiene 1,35 millas, 2,5 kilómetros de largo por 2,45 millas de ancho, 3,9 kilómetros de ancho. La entrada, en lo que parecen ser pilares de apoyo, es de 2.745 pies de ancho y 630 pies de altura, cuenta con un techo o estructura de 500 metros de espesor. El descubrimiento fue realizado por Maxwell Dale Romero y Jimmy Church, quien es el anfitrión de un programa de radio llamado Fade of Black and Dark Matter Radio Network. La base submarina ha sido un misterio durante muchos años y ha contado con cientos de avistamientos de ovnis, captados en fotografías, pero nunca habían encontrado la entrada a una base hasta ahora. La entrada puede esconder submarinos nucleares de gran tamaño o diferentes naves alienígenas, también puede ser una entrada para las diferentes bases militares de E.U. como la base naval que se encuentra en medio del desierto de Mojave o la base naval que se encuentra en Hawthorne, entre Las Vegas y Reno. En las fotografías se puede ver una relación con la línea de la costa de Los Ángeles. La profundidad de la superficie del Ñagua a la parte superior de la estructura se encuentra a 450 metros o 1476 pies y para la parte inferior de la entrada es de 700 metros o 2296 pies. En las fotografías se puede ver hacia el sur en dirección a Los Ángeles y Santa Mónica, imágenes de estudio topográfico realizadas el 22 de mayo de 2014. Todo parece indicar que las guerras que se avecinan, se producirán por el control del bien más esencial para el ser humano, el gran tesoro que siempre nos ha rodeado y que más valor tendrá en el futuro: el agua. Y es que el desarrollo tecnológico nos encamina hacia un mundo donde el petróleo será sustituido por tecnologías y fuentes de energía novedosas, mucho más eficientes, limpias, baratas y de fácil acceso. Sin embargo, el agua no puede sustituirse, al menos de momento. Y por eso, ese bien tan crucial, será más valioso que el oro. Por esa razón, los grandes bancos y poderes financieros mundiales están compitiendo por apoderarse de los acuíferos, como indicábamos en este video de Supercrack Estrella, Alarma Mundial. Los grandes bancos se apoderan del agua de todo el planeta. Al respecto de todo esto, reproducimos un interesante artículo de Kerry Bolton, originalmente aparecido en la web Cateon, un think tank vinculado al Kremlin.
En este video, se ponen de manifiesto las estrategias futuras a nivel geopolítico alrededor de la amplia zona del Índico y el Pacífico y la posible gran guerra que puede producirse en esta vasta región, por el control de los acuíferos. La oligarquía mundial ha reconocido desde hace tiempo la importancia del Pacífico en la planificación estratégica y económica. En los últimos años se ha producido una convergencia de Rusia, China y los Estados Unidos en el Pacífico, ya que todos intentar extender su influencia en la región. La oligarquía de Estados Unidos y sus aliados tienen una ventaja inicial de décadas. Los objetivos de esta oligarquía no necesariamente coinciden con las suposiciones de otros sectores del complejo del poder de Estados Unidos, incluidos los militares y el Senado. Donde los militares y ciertas influencias políticas ven amenazas, la oligarquía ve oportunidades, sobre todo en lo que se refiere a China, los Estados Unidos han buscado durante mucho tiempo cooptar a China en un sistema global. A pesar del ruido de sables en ocasiones, no hay ninguna indicación de que este panorama haya cambiado. La diferencia en la actitud de los Estados Unidos hacia Rusia y China no es difícil de discernir, a pesar de cualquier boxeo de sombras que pueda haber en el escenario mundial. En resumen, los Estados Unidos aspiran a la reforma en China, que se ha desarrollando desde hace varias décadas, mientras que para Rusia bajo Putin, los Estados Unidos están convencidos de que debe haber un cambio de régimen, y persiguen este objetivo con ardor. Los escandalosos intentos por demonizar a Putin son comparables a los utilizados contra Gaddafi, Milosevic, Saddam y actualmente Assad. La ofensiva de relaciones públicas en contra de Putin es la misma que se utiliza como preludio a las guerras subsidiarias y las revoluciones de color que han derribado a una serie de hombres de Estado en toda la antigua Unión Soviética, el norte de África y en otros lugares. Uno no ve tal ofensiva contra el liderazgo de China, y ni siquiera se produjo bajo Mao, que era considerado como un socio dispuesto a rodear a Rusia. Karl Hirschman, cuya rusofobia proviene de un fondo trotskista, como en muchos otros, jefe de la National Endowment for Democracy, que ha sido un instigador clave del cambio de régimen en todo el mundo y está financiado por el Congreso de Estados Unidos, ha llamado recientemente a la eliminación de Putin por parte de los Estados Unidos. La cuestión de las guerras del agua ha estado bajo una creciente atención. Por ejemplo, el teniente coronel H. Jim Pack, profesor militar de Estados Unidos, escribió sobre el tema en The US Army War College Journal Parameters, concluyendo: a medida que el agua se vuelve cada vez más deseada entre los estados de esa región, e incluso en todo el mundo, es hora de que Estados Unidos y el Departamento de Defensa eleven las cuestiones de seguridad medioambiental a un nivel a la par con los intereses de seguridad nacional, tales como la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y la prevención de los ataques contra el territorio. Cada vez es más importante promover medidas de confianza entre ciertos estados para garantizar que errores militares no agraven las cuestiones de soberanía territorial, como el que cubre Arunachal Pradesh. Por último, es hora de que el Departamento de Defensa invierta en más capacidad de purificación-tratamiento de aguas, no centrándose solo en el mantenimiento de la salud de los Estados Unidos y las fuerzas de la coalición, sino también en mitigar las crisis de escasez de agua. Al igual que asegurando los recursos petroleros, la idea que se está planteando es que la rivalidad por los recursos hídricos podría justificar el que los Estados Unidos se hicieran cargo de los recursos hídricos de los estados en aras de la paz. Encontraremos pronto corporaciones estadounidenses y otras controlando los recursos de agua después de la intervención militar de Estados Unidos. Y ultimátums para la privatización de los recursos hídricos para permitir el control de las empresas. Se utilizarán revoluciones de color contra aquellos estados que insistan en mantener el control sobre los recursos hídricos. Tales conflictos por el agua son especialmente problemáticos en la totalidad de la región del Indo-Pacífico, con el control por parte de China de las cabeceras en el Tíbet. Esta es también una cuestión que podría confundir las relaciones ruso-chinas, las respuestas israelíes al control del agua, y los problemas del agua en los Estados Unidos. Con el agotamiento de las capas freáticas. La destrucción de Serbia fue causada por medios militares con el fin de obtener los recursos minerales de Kosovo, en particular el complejo minero de Trevka, siendo la privatización uno de los ultimátums a Serbia de guerra primaria para permitir la toma de control corporativo de los recursos de Kosovo, según el dictad de Rambouillet impuesto al Estado.
Las guerras se librarán por el agua, como se han librado por el opio, el oro y el petróleo, y como ha ocurrido sistemáticamente cuando los globalistas han intervenido en aras de la humanidad, y el resultado será un caos permanente. Científicos de la ONU advierten sobre posible guerra nuclear por el agua. El primer conflicto nuclear en la Tierra podría estallar entre la India y Pakistán, debido a las crecientes tensiones entre ambos países por el acceso a agua potable en el subcontinente indio y los conflictos en torno a las aguas del río Indo, informan los científicos de la Universidad de las Naciones Unidas. La cuenca del río Indo es una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento, ya que la creciente escasez de agua en la región podría provocar cambios irreparables en el clima y aumentar las tensiones entre la India y Pakistán, dos países con arsenales nucleares a su disposición, señala a la agencia RIA Novosti Vladimir Smagin, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de las Naciones Unidas en Hamilton, Canadá. Según el científico, el conflicto por los recursos hídricos en el subcontinente indio se ha intensificado en los últimos años y llegó a su punto álgido hace un mes, cuando la India anunció su intención de revisar el Tratado sobre las Aguas del Indo, que desde 1960 regula la explotación del río por los dos países. Pakistán consideró esta acción de la India como un acto hostil y declaró que interpretará como una declaración de guerra la anulación del tratado por parte de su vecino. Los expertos de la ONU indican que el cambio climático reduce gradualmente el volumen de agua del río Indo, un problema agravado por el creciente consumo de agua en dos países vecinos de la India y Pakistán, China y Afganistán. Según los científicos, el Indo y otros ríos del sur de Asia serán los más afectados por el cambio climático y sus consecuencias en forma de sequías y escasez crónica de agua no tardarán en causar estragos en la región. Destacan que la falta de agua y los recortes de su abastecimiento conllevarían la inestabilidad política interna en los dos países, sobre todo en Pakistán, un país que ya consume una gran cantidad de agua y cuyo sistema político se encuentra al borde de lo que se puede considerar un estado fallido. Robert Wirsing, uno de los autores del informe, anota que la larga historia de conflictos entre las tres potencias nucleares de la región, Pakistán, India y China, indica que las previsiones de la dinámica del posible conflicto serán extremadamente negativas y que en los próximos años aumentará la probabilidad de conflicto, en particular de un conflicto nuclear. Y es que desde siempre, el objetivo esencial de las élites, y de forma especial de cara al futuro, no ha sido acumular dinero, algo que puede crearse del aire y que tiene un valor relativo, basado en la confianza. El auténtico objetivo de las élites, es obtener un control total sobre los recursos naturales, la propiedad de las tierras de cultivo y el suministro de alimentos, el petróleo, cada vez menos, las fuentes de energía, los minerales y las infraestructuras críticas que estas mismas élites financian. Y para obtener este control sobre lo que realmente tiene valor, han usado la deuda. El dinero y la deuda, pues, son instrumentos, y no fines en sí mismos. Pero ese instrumento, tal y como se ha explotado hasta ahora, es cada vez más caduco y ya no tendrá cabida en el nuevo sistema. Ahora, vamos de cabeza a un mundo donde los bancos centrales y los grandes banqueros omnipotentes ya no serán necesarios y las élites que auténticamente lo controlan todo, lo saben muy bien y están realizando los preparativos adecuados para la transición, que promete ser traumática, pues deben derribarse no solo viejos sistemas, sino todo un mundo entero, para construir uno nuevo. Esos viejos banqueros, que durante tantos años hemos plasmado como cerdos, con sus barrigones, sus puros y sus sombreros de copa, se están a punto de marchar para siempre, pero no porque los hayamos derrotado, sino porque cambiarán de disfraz y serán sustituidos por nuevos iconos de control. Desgraciadamente, cuando empiecen a encarcelar a grandes banqueros y vemos rodar cabezas que parecían inalcanzables, habrá mucha gente que creerá que el mundo está cambiando y que el pueblo ha conseguido una victoria. Cuando en realidad, serán las mismas élites las que estarán dirigiendo la metamorfosis. Puedes entender por qué gente que antes eran intocables ahora son encarcelados. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.